reanudo la grabación. Te paso el testigo, Isaac. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a comenzar ya con uno de los primeros bloques que nos introducen de lleno en la cuestión específica de la inteligencia artificial, tipos de inteligencia artificial en el sector público y necesidad de regulación, que va a correr a cargo del profesor Lorenzo Cotino. Él es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y además coordinador de la red Derecho TICS, uno de los máximos expertos en esta materia, no solo desde la perspectiva del derecho constitucional, sino también por muchas aproximaciones de carácter administrativo. Lorenzo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Isaac. Bien, en este bloque pues voy a usar una presentación, no lo tenía previsto, llevo pues unas cuantas horas preparando este tema y lo cierto es que probablemente van abocadas al fracaso el proponer algunas enmiendas y adiciones, pero en todo caso lo primero es pasar el filtro de que veáis más o menos si pueden ser acertadas o no. Dentro del tema que a mí me ocupa, pues son estos 4 temas dentro del título que a mí me corresponde y sin más, pues cabe recordar que el artículo 16, miro hacia la otra pantalla, es el que regula las administraciones públicas y en concreto el apartado 7º es el que regula una serie de derechos específicos en el uso de la inteligencia artificial. Bien, en este sentido, respecto de la cobertura legal, creo que es bastante positivo, aunque aquí se han introducido las posibles inserciones, y es que hay una reserva de ley para la adopción de decisiones discrecionales, una reserva de humanidad. En este sentido, pues propongo que se incluya, más allá de decisiones discrecionales, pues señalar que queden bajo reserva de ley aquellas decisiones discrecionales políticas o que sean bajo discrecionalidad técnica no parametrizable, como por ejemplo el profesor Martín Delgado alguna vez ha señalado respecto a las decisiones automatizadas, que queden reservadas a las personas, yo diría a los humanos en el marco de los órganos administrativos o servidores públicos competentes, salvo que una norma con rango de ley permita la adopción de decisiones automatizadas en este ámbito. Yo creo que se puede añadir también que esa norma pues, las permita en el marco de cada procedimiento o actuación administrativa. También creo que se puede incluir que cuando la decisión automatizada implique un tratamiento de datos, pues que se exigirá pues bajo el principio de legalidad y la reserva de ley que existe en el marco de protección de datos. Es decir, que hay una reserva de ley por decisiones discrecionales por sistemas automatizados o inteligentes y, en su caso, en razón de materia de protección de datos. De igual modo, dentro de este bloque creo que es bastante interesante, entrando en otro bloque, el régimen jurídico de las decisiones automatizadas o semiautomatizadas y la que he llamado la huida del derecho. Aquí el punto de partida lo hemos señalado en la red DAIA en algunas ocasiones y es que hoy por hoy el uso generalizado que se está dando y también se ha visto en la Unión Europea, el uso generalizado que se está dando es en las fases previas o de asistencia a las decisiones administrativas. Y en ese caso, pues no parece exigirse ni los requisitos del artículo 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos ni las escasas garantías del artículo de la Ley 40. Aquí hemos señalado que debe haber una clara trazabilidad de la transparencia, el uso de sistemas algorítmicos en cualquier fase y tipo de actuación administrativa, formal o informal. En este sentido, creo que es bastante positivo el artículo 14, el artículo 16 en el apartado 2, ya actualmente en la redacción prevista dice que el poder público autor de una actividad en el entorno digital deberá identificar a los órganos responsables de la misma. Yo creo que se puede añadir que de igual modo en el caso de los tratamientos automatizados o el uso de sistemas de inteligencia artificial habrá de detallarse si se trata de una decisión plenamente automatizada. Y añado, igualmente se concretará en qué medida el sistema o tratamiento utilizado en las diversas fases de la actuación predetermina el contenido de actuaciones administrativas. Me puedo extender un poco más, pero básicamente de lo que se trata es de señalar que debe haber una mayor transparencia y una mayor trazabilidad y anunciarse cuándo se está usando sistemas automatizados o inteligentes en la propuesta de decisiones. Hoy por hoy, Seguridad Social e incluso Agencia Tributaria, por ley, tienen bloqueado este conocimiento de este uso en estas fases previas. Aquí, el apartado 7, que es el relativo al uso de la inteligencia artificial, en el apartado 7, el que detalla una serie de derechos, está bien porque hace referencia al uso de todo tipo de inteligencia artificial, no solo en las decisiones plenamente automatizadas. Yo, no obstante, entonces esos derechos se reconocen. Yo añadiría, en todo caso, que esos derechos se reconocen en todas las fases, incluidas las fases de información y actuaciones previas. De igual modo, se propone añadir
una letra en este apartado 7 de que en el caso de que la decisión administrativa adoptada reproduzca esencialmente la propuesta del sistema automatizado o inteligente o de inteligencia artificial, habrá de garantizarse que el interesado conozca dicha situación para ejercer sus derechos. Es decir, reconocemos los derechos de ese apartado 7, pero que debe de garantizarse especialmente cuando la propuesta, es decir, la decisión será humana, pero cuando la propuesta esencialmente ya contenga los elementos de esa decisión. También me atrevo a proponeros que en el caso de que la actuación administrativa se separe de la decisión automatizada o inteligente propuesta, el interesado tendrá el derecho a que se motive o se explique la separación del criterio. Es decir, demos la vuelta al calcetín también. Eso hay que tener en cuenta que hay un artículo relativo a la salud que deja claro que el especialista en salud puede separarse del criterio del sistema inteligente. Yo lo veo muy bien, pero en las decisiones, en los actos administrativos, creo que se puede incluir la obligación de que se motive el por qué se separa del criterio de la propuesta del sistema inteligente o automatizado. Por cuanto al siguiente apartado, evaluación de alto riesgo y certificación, sistemas de aprobación previa, creo que es muy positiva que el artículo, en el último apartado, el artículo 16, último apartado, dice que será necesaria una evaluación de impacto en los derechos digitales en el diseño de algoritmos, en el caso de decisiones automatizadas o semiautomatizadas. Lo veo muy positivo. Yo, en todo caso, creo que hay que añadir también que a esos evaluación de impacto y diseño habrá que darse la máxima transparencia a estos estudios de impacto o evaluaciones previas, la máxima transparencia posible. Asimismo, también me atrevo a señalar que ya actualmente se propone que en todo caso serán objeto de aprobación previa los sistemas algorítmicos que se vayan a usar. Yo me atrevo a proponer que se añade que será necesario la aprobación previa los sistemas algorítmicos de decisiones plenamente automatizadas o semiautomatizadas de alto riesgo e impacto. Al mismo tiempo, añadiría, hemos de tener en cuenta lo que ya ha propuesto la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y en esta dirección el Parlamento Europeo ya habla de un certificado europeo de conformidad ética por las autoridades independientes. Yo sí que incluiría ya una llamada a esta cuestión en el sistema de aprobación previa. Es decir, que en su caso esta aprobación interna administrativa se llevará a cabo en el marco del Certificado Europeo de Conformidad y por una autoridad independiente, en el caso que se corresponda con las exigencias de esa futura normativa europea. Bien, también, aunque probablemente lo aborde también Clara, con su referencia a la colaboración pública y privada, creo que también hay que señalar que las garantías de impacto y de aprobación previa habrán de darse cuando el desarrollo de sistemas o aplicaciones se efectúen en el marco de la colaboración y la contratación pública y privada y habrán de garantizarse en los pliegos de condiciones u otros instrumentos. Es decir, que estas garantías quede claro que también cuando se desarrolla los sistemas de inteligencia artificial, la Seguridad Social creo que acaba de encomendar el desarrollo de una aplicación de prevención del fraude a una empresa externa. Pues creo que ahí deben darse los mínimos de garantías. Bien, voy concluyendo. Para la IA, la inteligencia artificial en políticas públicas y respecto a servidores. Respecto a servidores públicos, creo que hay que hacer una llamada a la alfabetización de los servidores públicos, a la formación y a la creación, que ya señala la estrategia de inteligencia artificial, la estrategia digital, se señala los laboratorios de innovación. Creo que es interesante incluirlos en la carta y me atrevo a proponer que cuando se empleen sistemas automatizados e inteligentes que utilicen datos anonimizados o no personales, para la toma de decisiones políticas relevantes, por abreviar, creo que hay que incluir algunas garantías. Es decir, no estamos haciendo tratamientos de datos personales, no estamos tomando decisiones individualizadas, pero la educación, la salud, el transporte, etcétera, se hacen depender de decisiones propuestas por sistemas automatizados y creo que se puede exigir un mínimo, como el mínimo de informar el uso de estos sistemas, así como de los datos que se utilizan para alimentar los algoritmos y la lógica empleada. De hecho, recojo lo que ya en el ámbito laboral ha recogido la propia Carta, para algunas decisiones que no son individualizadas. Creo que debe haber estas garantías mínimas y, asimismo, me atrevo a proponer que se regulen estudios de impacto social. Es decir, que se asegure la particular transparencia y participación de la sociedad civil en estos usos de la inteligencia artificial para las decisiones políticas, decisiones de colectivos. Pues bueno, no me quiero extender más en el tiempo. Estos son básicamente las propuestas de mejora que incluiría y creo que tenemos todo un apartado
que es casi un privilegio en una carta que es tan lacónica en muchos apartados. Respecto a la inteligencia artificial se puede aportar mucho más, pero creo que es el balance también muy positivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Has presentado prácticamente una visión general de todas las cuestiones relativas a inteligencia artificial que aparecen en la carta. ¿Palabras? ¿Intervenciones? En el foro en estos momentos se está hablando precisamente de una de las cuestiones que tú planteabas, que es la necesidad de la profesionalización de los servidores públicos en este sentido. Agustín Cerrillo. Sí, yo por romper el hielo en este apartado, comentaba Lorenzo, ¿no?, con quien coincido en las aportaciones y las propuestas que hacía en la cuestión de el uso de la inteligencia artificial, la toma de decisiones discrecionales, ¿no? La carta se refiere a que las decisiones discrecionales deben ser adoptadas por personas, están reservadas a personas. Yo no sé si realmente tendría que cerrarse de esta manera esta cuestión o simplemente prever que como mínimo deben tomarse estas decisiones discrecionales bajo la supervisión humana, lo cual yo creo que es más acorde a cómo se están haciendo las cosas hoy en día en otros sectores. Y por otro lado, pienso que también la carta podría ser un buen momento para que se empezasen, al menos en relación a las administraciones públicas, a identificar unos criterios para poder determinar en qué casos se puede utilizar la inteligencia artificial y en qué casos no. En la carta hay una remisión a la ley, pero de hecho no podemos olvidar que la Ley 40/2015 ya prevé la actuación administrativa automatizada y, por lo tanto, para algunos autores ya está legitimando el uso de la inteligencia artificial en el ejercicio de potestades no solo regladas, sino también discrecionales, y por ello creo que podría ser útil que la Carta empezase ya a identificar estos criterios para saber hasta qué punto puede o no puede utilizarse la inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas, ¿no? Juli Ponce. Perdón por el retraso en abrir. No, sobre este punto, aunque tiene que ver con el procedimiento de toma de decisiones y luego lo retomaré, pero bueno, aquí mi postura es algo más matizada y algo más, diríamos, prudente respecto a la toma de decisiones discrecionales. Yo distinguiría lo que es el artículo 16 de lo que luego se habla sobre supervisión humana. Son dos temas distintos. Una cuestión que se suscita y que la Carta resuelve de momento de la manera que hemos visto es que no se puede adoptar la decisión final cuando se ejerce una potestad discrecional por inteligencia artificial, salvo que una ley así habilite, ¿no? A mí me parece correcta esta solución, nos llevaría mucho tiempo, yo no puedo extenderme, pero una cosa es que técnicamente se pueda hacer y otra cosa es que deseemos que se haga. Y en el estado actual de la inteligencia artificial y en comparación con los humanos y el elemento de la empatía, yo me he referido en otras ocasiones y en otros contextos, yo, aplicando el principio de precaución, me siento más, diríamos, tranquilo con una posibilidad de aplicación, pero tiene que ser el legislador, en todo caso, que expresamente lo diga y establezca además el cómo se toma esa decisión discrecional por actividad a través de inteligencia artificial. En ese sentido, me parece que no estamos totalmente de acuerdo, incluso dentro de la red DAIA, pero bueno, es cuestión de ir dándole vueltas. Gracias. Yo, que discrepo parcialmente, mi planteamiento es el siguiente. Yo creo que todo aquello que se pueda parametrizar, que por tanto pueda reproducir con solvencia una máquina, mejor que lo haga una máquina si eso aporta valor, evidentemente, ¿no? Y aquí no puede estar en, ¿no?, discrecionalidad, sí, discrecionalidad, hasta qué punto. Pero sí comparto con Julie la idea de configurar un principio, permitidme la expresión de llamarlo así, principio de minimización de la actividad administrativa automatizada autónoma. Es decir, en aquellos casos de uso de algoritmos que sean sencillamente no predictivos, ¿no?, sino que, bueno, pues puedan ser prescriptivos incluso, que tengan una cierta capacidad autónoma, ahí sí que conviene efectivamente establecer esta cautela, porque a día de hoy
no tenemos las garantías suficientes para constatar si efectivamente estos sistemas pueden perjudicar o no los derechos de los ciudadanos o al revés, pueden garantizar convenientemente o no los derechos de los ciudadanos. Entonces, que en la carta pudiera estar una alusión a esta idea general más expresa de cómo está, yo creo que podría ser conveniente. En este sentido coincido con Julie. No sé si hay alguna intervención más y si no damos la palabra a Susana para que comente lo que quiera y pasamos al siguiente bloque. Bien, pues dos añadidos simplemente por completar lo que ya habéis dicho. En relación con el debate paralelo que estáis manteniendo en el chat, en ese informe que os comentaba, que acompaña la carta, se realiza toda una exposición sobre las necesidades de reforma, no sé por qué reverbera tanto, las necesidades de reforma del empleo público justamente para atender las necesidades de la administración digital. Y se invita incluso a aprovechar reformas normativas en curso para, bueno, pues para apuntalar un poco esta tendencia, y se rescata la figura del directivo público que nunca ha sido desarrollada en condiciones justamente para proponer que quizás un directivo público puede ejercer el liderazgo necesario para promover estos cambios de los que estáis hablando en el chat paralelo. Por lo tanto, aquí en la carta en sentido estricto no hay reflejo de todo ese debate, en el informe sí, y coincido con vosotros en que es uno de los elementos fundamentales si queremos que esto funcione. Y en segundo lugar, en relación con la inteligencia artificial, retomo la propuesta de Agustí del principio de que se le dé un tratamiento quizás diferenciado y específico. Yo creo que eso puede tener mucho interés. Y respecto a este debate sobre si las decisiones discrecionales pueden ser o no adoptadas mediante algoritmos, hay una cuestión que sacaba a relucir Lorenzo, y esto más que un añadido es una reflexión, pregunta, consideración. Aquí no ha salido, no, me parece, y no sé si saldrá más adelante, el tema de la responsabilidad. El tema de la responsabilidad por daños generados a causa de actuaciones de la Administración utilizando instrumentos de inteligencia artificial. Esta cuestión de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, en este supuesto concreto, aparece mencionada en el apartado 16.6, pero esta mañana, en otro de estos seminarios, una profesora indicaba con razón, ella es civilista, que no hay un tratamiento de la responsabilidad con carácter general respecto de los usos de inteligencia artificial más allá de este apartado específico de las administraciones públicas. Y en este contexto de la responsabilidad, Lorenzo mencionaba ese apartado específico de los derechos relacionados con la salud cuando se reconoce el derecho al facultativo a apartarse del diagnóstico realizado mediante inteligencia artificial. Bien, se reconoce ese derecho. Igual que aquí, tú propones que se reconozca el derecho de apartarse de una decisión adoptada por un algoritmo. Claro, bien, de acuerdo, pero lógicamente ello nos lleva, o eso conecta de nuevo con el tema de la responsabilidad. Según cómo se configure ese régimen de responsabilidad, ¿quién va a ser el facultativo que va a decidir apartarse de lo que establezca, bueno, pues el diagnóstico por imagen, porque tiene no sé cuántas radiografías en su banco de datos y por lo tanto propone A, pero el facultativo tiene otra información que la máquina no tiene y entiende que se tiene que apartar, pero dicen, ojo, que es que aquí igual soy responsable, lo más fácil, es decir, ha sido la máquina y es responsable la máquina, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues todas las cuestiones relacionadas con la responsabilidad que tienen bastante importancia, que aparecen contempladas en el apartado 6, pero que es verdad que en la práctica yo creo que abren multitud de interrogantes que habrá que ir viendo poco a poco. Muy bien, seguramente esta cuestión va a salir también en el bloque de Julie. Lorenzo creo que tiene pedido la palabra muy brevemente para no irnos mucho del tiempo. Lorenzo. Sí, muy brevemente, porque como luego hemos de plasmarlo todo esto en un texto, entiendo que añadiré, o sea, ya la reserva de ley para decisiones discrecionales ya es un hecho en la carta, y entonces ahí sería quizá añadir, en el sentido que tú has expresado, las decisiones predictivas o con cierta autonomía para que tengan un marco de mayor garantía. Respecto, he hecho bastantes propuestas que ya tendremos tiempo, si acaso, en papel de debatirlas, pero sí que me gustaría saber si vamos en la línea de evitar esa huida del derecho para las decisiones semiautomatizadas que se mencionan por ahí o las que que predefinen el contenido de una actuación posterior. En ese sentido, no sé si, y también por saber si vamos en la línea o no de incluir algunas garantías
para las decisiones colectivas en las que no hay tratamiento de datos, las que ese uso de inteligencia artificial de los sistemas automatizados para toma de decisiones políticas o de grandes decisiones administrativas o sobre colectivos. Ahí sí que me gustaría saber si vamos en esa línea o no. Pero bueno, también un texto escrito acabaremos de cerrar. Gracias. Yo entiendo que por asentimiento podemos coincidir en ello sin perjuicio de que podamos concretarlo más en detalle, pero vamos, por mi parte sí. Sí, yo no sé si la idea sería de configurar, ¿no?, un derecho a la supervisión humana que en última instancia pueda responder a esta inquietud que ahora manifestaba Lorenzo, pero que también se pueda trasladar en relación a otras cuestiones de las que estábamos hablando anteriormente. Yo creo que habría que distinguir el derecho a la supervisión de lo que es el uso o no de inteligencia artificial en toma de decisiones automatizadas discrecionales. En todo caso, yo ahora haré alguna propuesta concreta por escrito en relación con el artículo 16, pero creo que son dos cosas distintas. Si se usa o no y qué entendemos por discrecionalidad. Isaac ha escrito sobre esto y lo ha hecho bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque, como decías, Isaac, si hay parametrización, la ley catalana de procedimiento administrativo usa, ¿no?, esa idea de que existan parámetros previos, se puede tomar esa idea. Bueno, luego en todo caso me callo y ya haré una propuesta de texto. Gracias. Clara ha pedido la palabra. Sí, disculpadme, volviendo al tema de la responsabilidad en el ámbito de la prestación de servicios sanitarios, lo planteaba Susana y a mí me genera la duda, y ya la comentamos en la primera versión del texto que analizamos, es cómo va a saber el usuario del servicio público de salud que se ha tomado una decisión respecto a una determinada patología si nadie le informa previamente de que esa decisión médica de aportar un tratamiento, de seguir o no seguir una determinada intervención, se ha tomado sobre la base de un algoritmo, de una herramienta de inteligencia artificial. Muchas veces el paciente, porque no se ha reconocido ese derecho en la carta, no va a saber con qué apoyatura y en qué tecnología, ¿no?, se ha tomado esa decisión. Por tanto, el tema de puras responsabilidades en este punto creo que se complica, porque hay una información asimétrica entre las dos partes de la relación. Y nada, simplemente era eso. Muchas gracias, profesora Velasco. Bueno, esto es transparencia pura, que es el siguiente bloque. O sea, que algo diremos a este propósito. Lorenzo. El micro, lo tienes apagado el micro. Bien, vamos a pasar de bloque que corresponde, pero sí que señalo en la dirección de Clara que precisamente mi propuesta es que para poder ejercer los derechos reconocidos deba informarse y trazarse todas propuestas de decisión. Incluso hay derecho a separarse de la decisión administrativa, pero yo apunto el derecho de que se le explique el por qué se ha separado de la propuesta algorítmica. Pero bien, cerramos este bloque.